Un destacado cardenal, respetado en toda la curia, finalmente rompió su silencio sobre la misa tradicional. Sus palabras han causado revuelo, y no por casualidad. Sugieren que esta cuestión, lejos de estar cerrada, podría convertirse en uno de los temas sensibles del pontificado de León XIV. Esto no es solo una opinión personal, es una señal contundente, y quienes sepan leer entre líneas comprenderán de inmediato que hay mucho más en juego. ¿El resto? Descúbrelo viendo la película hasta el final. En muchas diócesis, especialmente en Estados Unidos y Europa, las últimas semanas han traído nuevos cierres, viajes forzados y restricciones estrictas a la celebración de la misa tradicional. Las comunidades fieles al rito antiguo se han visto obligadas a abandonar las iglesias parroquiales, trasladándose a oratorios adyacentes o, cuando es posible, a espacios privados. En algunos casos, la misa ha sido completamente prohibida. Y todo esto a pesar del creciente descontento expresado por obispos, cardenales y fieles, que desde hace tiempo denuncian un enfoque punitivo y poco pastoral. Al mismo tiempo, se ha intensificado la impresión de una profunda ruptura entre la jerarquía y una parte significativa del pueblo católico, ligada a la antigua liturgia no por nostalgia, sino por convicción eclesial. Desde hace meses, los cardenales han emitido declaraciones públicas con distintos grados de franqueza, cuestionando las restricciones impuestas. Esto no es solo un debate litúrgico, es un punto de división. Actualmente, en diversos ambientes, existe una creciente conciencia de que la cuestión de la misa tradicional podría llegar a ser, si se descuida o se gestiona mal, una verdadera causa de cisma. Y mientras las altas esferas guardan silencio, la base católica vive este momento como una purificación forzada, una prueba silenciosa. Pero la fidelidad a la tradición no se extingue por decreto, arraiga, se fortalece y empieza a exigir, con cada vez mayor insistencia, una respuesta clara. Este es el clima en el que una voz, hasta ahora silenciada, ha decidido alzar la voz. Rompiendo el silencio, con el peso de su historia y la sobriedad propia de la diplomacia curial, estuvo el cardenal Kurt Koch, una figura nada marginal. 75 años, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos durante más de un decenio, heredero directo de la línea de Benedicto XVI y uno de los miembros más antiguos de la Curia Vaticana. No era uno de los prelados polémicos habituales, sino un hombre de gobierno, respetado incluso en círculos progresistas por su seriedad intelectual. Y precisamente por eso sus palabras tenían un peso especial. En una entrevista con el sitio web austriaco cath.net, Koch habló con franqueza. Si bien afirmó que aún no había abordado directamente el tema de la misa en latín con el Papa León XIV, afirmó que, sin duda, sería deseable que la puerta, ahora cerrada, se abriera más. Un mensaje claro, sin ambigüedades, dirigido precisamente al lugar donde hoy se decide el destino de la liturgia tradicional. Pero el cardenal hizo algo aún más raro. Reconoció abiertamente el valor del gesto de Benedicto XVI, subrayando que algo que se practica desde hace siglos no puede simplemente prohibirse. Es una frase que, por sí sola, basta para desmantelar todo el marco sobre el que se asientan las restricciones actuales. No es un desafío directo, sino un golpe preciso que expresa lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Sin embargo, con la cautela de un veterano, Koch añadió inmediatamente: «No quiero crear falsas esperanzas». Una frase que puede parecer disuasoria, pero que en realidad agrava la gravedad del problema. Cuando un cardenal de su calibre habla de no hacerse ilusiones, significa que sabe cuán reales y difundidas son las esperanzas, y también cuán devastadora podría ser la decepción
si Roma continúa ignorándolas. La declaración del cardenal Koch no es aislada, sino el último paso de un camino coherente. En el pasado, aunque sin gestos dramáticos, había expresado posturas que revelaban cierta insatisfacción con los avances litúrgicos posconciliares. Durante los primeros años del pontificado de Benedicto XVI, Koch fue parte del pequeño grupo de prelados involucrados en las discusiones que llevaron a la liberalización de la misa tradicional. Estuvo presente en junio de 2007, unos días antes de la promulgación de Summorum Pontificum, cuando figuras clave como el entonces arzobispo Raymond Burke, el cardenal Camillo Ruini y el cardenal Sean O'Malley se reunieron en Roma. No fueron encuentros casuales, se estaba preparando un cambio histórico y Koch estaba allí. Sin embargo, su postura nunca fue rígida. En una entrevista de 2020, vislumbró una futura reconciliación entre las formas ordinarias y extraordinarias del rito romano. Una perspectiva que dejó perplejos a muchos partidarios de la misa tradicional, temiendo que se buscara una especie de hibridación litúrgica. El Dr. Joseph Shaw, presidente de la Latin Mass Society, reaccionó con firmeza, recordando que hay múltiples ritos en la Iglesia y que imponer una uniformidad litúrgica forzada sería un desastre ecuménico. Sin embargo, es precisamente este equilibrio entre firmeza y franqueza lo que hace que las palabras de Koch sean particularmente relevantes hoy en día. No es ni un nostálgico ni un polemista, pero de un cardenal que ha vivido pontificados, crisis, reformas y que hoy, quizás precisamente por su antigüedad y autoridad, puede permitirse decir lo que muchos, incluso entre los cardenales, piensan pero no se atreven a declarar públicamente. Su mensaje es mesurado, diplomático, pero claro. La puerta está cerrada y alguien debe abrirla de nuevo. Todas las miradas están puestas ahora en el Papa León XIV. Sin embargo, desde su elección, el pontífice estadounidense ha mantenido una actitud extremadamente cautelosa en este mismo asunto. Hasta ahora, León solo ha hablado en términos generales de enriquecer la liturgia y ha hecho observaciones públicas sobre la riqueza simbólica de los ritos orientales. Palabras que algunos han interpretado como muestra de una mayor sensibilidad litúrgica que la de su predecesor. Sin embargo, no hay ninguna referencia directa al antiguo rito romano, ningún gesto concreto. Y en el vacío dejado por Roma, las diócesis siguen actuando de manera dispersa, a menudo siguiendo la larga ola de restricciones impuestas durante el pontificado anterior. Según fuentes cercanas a la curia, documentos importantes ya están listos, pero el Papa espera hasta el otoño para hacer pública cualquier decisión. Esta espera pesa como una promesa incumplida. Por una parte, hay quienes esperan una distensión, al menos un retorno parcial a la línea de Benedicto XVI. Por otra, hay quienes temen que el silencio se traduzca en continuidad, o peor aún, en nuevas ambigüedades. Mientras tanto, el discurso de Koch adquiere una función específica. No es solo un análisis o un recuerdo, sino una invitación directa al Papa, pronunciada en un lenguaje curial que no estride, sino que impacta. Es como si dijera: Santo Padre, hay muchas expectativas y el tiempo apremia. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.